en el panel final. Bueno, nos toca ahora a Juan Antonio Anich, que lo veo por ahí perfectamente. ¿Estás bien con el micrófono abierto, Juan? Todo perfecto. Bueno, estamos con algún problema de internet, varios. Yo por lo menos me acaba de cortar a mí en casa, tuve que conectarme vía celular y veo que hay bastantes problemas. Así que es la parte negativa de toda esta tecnología, que a veces las redes no soportan. Pero bueno, vamos a intentar sacarlo adelante, hasta ahora venimos bastante bien. Bueno, Juan también es ampliamente conocido por todos, un amigo de, como se dice, un amigo de la casa, del Colegio de Abogados, de la facultad. Has estado muchísimas veces, así que te agradecemos tu presencia. Breve también un resumen del extenso currículum. Es abogado, máster en Economía y Administración de Empresas. Se ha especializado en concursos y quiebras y en reestructuraciones extrajudiciales. Se desempeña como profesor en las facultades de Derecho y de Ciencias Económicas de la UBA, en la Universidad de Concepción del Uruguay, y es invitado también en la Universidad Nacional de Rosario y otras tantas instituciones nacionales, privadas y públicas de grado y de posgrado. Y es autor de numerosos trabajos académicos, de libros, de manuales y muchas veces asesor en comisiones de redacción de proyectos de reformas de la ley concursal. Últimamente nos has contado que estás trabajando en uno de los proyectos actuales que están en el Congreso Nacional para la reforma de la ley de concursos y quiebras. Y nos vas a hablar un poco de eso, Juan. El tema que nos convoca hoy es la insolpandemia. Pregunta, ¿reformas o cambios de normas? Así que te escuchamos. Bueno, ante todo, muy buenos días a todos. Quiero agradecer a los organizadores de este evento y especialmente a Patricia y a Carlos, que han tenido la diferencia de considerarme partícipe de este evento. Por supuesto que compartir un panel junto con Ignacio y con Horacio, digamos, es un gustazo personal porque nos conocemos hace muchísimos años, de eventos, de hechos académicos, así que realmente es compartir un café entre amigos, digamos, esto en realidad. Lo primero que a mí me gustaría decir cuando hablamos de esta problemática que yo he dado en denominar insolpandemia, digamos, un artículo que escribí ahí en los primeros días de abril, lo primero que me gustaría decir es que las leyes de concurso no solucionan los problemas económicos. Esto es algo que hay que tenerlo en cuenta. Las leyes de concurso encausan cierta problemática económica, pero no la solucionan. Esto es para tener como el límite de lo que vamos a hablar. Nosotros lo que podemos pensar es si determinados sistemas legales nos permiten transitar más una determinada situación económica que ahora vamos a analizar en breves minutos, y si este sistema nos ayuda mejor o peor, nada más que eso. Cuando uno analiza la famosa obra de Manías, Pánicos y Cracks de Knelberger, tal vez el economista que hizo el estudio, un especialista en crisis económica, ha hecho ese libro es famoso porque relata todas las crisis económicas, digamos. No toma en consideración los problemas generados por problemas de salud, por pandemias. Las famosas, digamos, crisis, digamos, sanitarias que existieron en la historia de la humanidad, desde la peste bubónica y otras, no son tomadas en consideración. Los únicos datos que nosotros tenemos, que también son escasos en materia económica, es que nosotros enfrentamos la fiebre amarilla en el siglo XIX, en el gobierno de Sarmiento, y tuvimos más o menos 15.000 muertos. Y después tuvimos la gripe española post Primera Guerra Mundial, en la cual nosotros más o menos en la Argentina tuvimos 14.000 muertos. Pero no tenemos registro del efecto económico que eso causó. En el momento actual la situación es totalmente diversa porque la problemática, al ser global, adquiere una dinámica muy acelerada. Entonces acá se nos presenta el primer elemento que tenemos que tener en cuenta. Nosotros tenemos un registro del INDEC que nos dice que es el estimador de actividad económica de abril del 2020, que nos señala
que nosotros caímos prácticamente el 25,99, o sea, el 26% de actividad cayó en un lapso muy breve de tiempo. Para que tengamos un comparativo, en el 98 al 2001 habíamos caído en 4 años 21%. Nosotros acá en muy poco tiempo bajamos casi, superamos esa caída. Tenemos la actividad económica paralizada. Y acá hay una diferencia sustancial, porque yo veo muchas veces que decimos, bueno, pero en el 2001, en el 2002, y empezamos a hacer como una especie de comparativo. Y yo digo, no hagamos el comparativo, porque acá hay un problema que no es menor. En el año 2002 y 2001, con todo el lío que había, con todo el problema que enfrentábamos, con todos los conflictos, el sistema económico a los tumbos, pero funcionaba. No teníamos la actividad paralizada. Esto parece que no, pero es un factor distorsivo, digamos. No es lo mismo tener una actividad económica en crisis como era aquella, que era una crisis fundamentalmente de orden financiero, ¿sí?, que tener la problemática que tenemos hoy, porque esta es una problemática de salud pública, pero soportada en un problema económico que tenemos abajo que es propio. ¿Mm? No todos los países tienen la misma problemática económica, digamos, de base. En esto somos una excepción. Y el otro elemento que no me gusta dejar de lado, que es a veces se lo ignora, digamos, que me parece importante, es que nosotros tenemos un problema que es, se perdieron puestos de trabajo en más de 300.000 puestos de trabajo. Y no es fácil recuperar puestos de trabajo. Y a eso se suma que nosotros tenemos prácticamente 4.000 o más asentamientos informales, donde el 30% aproximadamente son menores de 20 años. Menores de 20 años que han dejado de concurrir al colegio. Y menores de 20 años que cuando la actividad económica se reactive seguramente no van a concurrir más al colegio porque tienen que ayudar a los padres. Entonces, ya voy a ser un poco optimista, quiero aclarar, porque si no, el otro día la escuché a Patricia que cuando le dieron muchos datos negativos dijo alguna vez algo optimista. Ya vamos a llegar al optimismo. Pero estos son datos que no podemos negar. ¿Qué pasa con la actividad económica? Ahí no funciona más. Después de 45 días de inactividad, la actividad económica, el flujo de fondos que está paralizado empieza prácticamente a decrecer totalmente. El capital de trabajo se va consumiendo y las empresas se paran. La actividad económica se detiene. Por supuesto que el que tiene más reservas económicas tiene más posibilidad, digamos, de soportar una paralización, pero hasta ahí nomás. Las ayudas del gobierno son ayudas a la Argentina, digamos, correcto, porque nosotros no somos Alemania con una capacidad económica para afrontar un costo estructural, nosotros no lo tenemos. No tenemos capacidad de financiamiento, lo estamos haciendo todo en base a emisión. Y todos sabemos, y no vamos a entrar en la discusión, si la emisión genera inflación o no, porque esa es una vieja discusión que tenemos en la economía argentina, pero la verdad es que en general las experiencias no han sido buenas con la emisión. Nuestro problema estructural básico es un problema que tenemos de estanflación. ¿Qué significa? Tenemos inflación creciente y recesión desde hace más o menos 8 años. Tenemos una estructura tributaria, señores, que tiene 165 impuestos y 40 regímenes de excepción. Con lo cual, creo yo, y tomo una idea de Lustó que me pareció muy interesante el otro día, cuando él planteó, me parece que vamos a tener que rediseñar los estados, la estructura financiera, es decir, esto va a haber que repensarlo, más allá de una ley de insolvencia. ¿Cuáles son nuestras fortalezas como país? Bueno, tenemos una estructura económica que no fue bombardeada, no fue destruida, está paralizada. Con la cual
puede reaccionar y tiene capacidad de reacción. Pero esto tiene un elemento central que es absolutamente subjetivo, que el sistema genere confianza. Porque si no hay confianza, no se va a reactivar la actividad económica. La actividad económica no se reactiva porque nos persigan, sino porque nos den confianza en desarrollar la actividad que queremos. Y los sistemas que tenemos son el concurso preventivo, ya lo han explicado perfectamente bien, el APE, que lo explicó Ignacio, que tienen factores temporales complejos. Entonces, lo que yo vengo un poco a comentarles a ustedes rápidamente es algo en que estoy trabajando desde hace un tiempo, que es sistemas simplificados. Porque yo sé que más o menos en 15, 20 años vamos a llegar a ¿qué? A sistemas que operen por computación cuántica, inteligencia artificial, blockchain, y prácticamente gran parte de estos debates no lo tengamos más. Porque estos se van a solucionar gran parte de estos problemas por sistemas informatizados. Sistema simplificado, quiero aclarar, es un tema del cual se viene hablando en UNCITRAL desde el año 2018. El APE estaba en lo que antes se llamaba los sistemas de reorganización agilizada, que estaban ya desde el 2004 planteados en UNCITRAL. El 2018 se plantea estos sistemas informales, aparece esto, se debate en el 2019 y se iba a debatir un texto, un proyecto de texto en UNCITRAL en la reunión del 15 de mayo del 2020, por supuesto suspendida. ¿Cuál es la ventaja de los sistemas simplificados? Fundamentalmente bajar costos procesales y de reestructuración. Este es prácticamente un pedido universal de necesidad de bajar estos costos. Simplificar los sistemas de lo que yo llamo la entrada y la salida del sistema. Yo tengo que entrar muy fácilmente a un proceso de reestructuración y una vez que lo termino, terminarlo. Una vez tuve que dar una conferencia hace muchos años, cuenta la anécdota nomás, que se trataba, ¿cuándo termina el concurso preventivo y la quiebra? Y la verdad que nunca casi, porque se mantienen per secula seculorum, ¿correcto? Juan Ulnik, un amigo mío, un día charlando me decía que tengo como 30 años. 30 años, ya. Entonces, otra cosa importante, tenemos que recuperar al juez como órgano jurisdiccional. El juez no puede ser más administrador de papeles. Esto de que al juez lo llenemos de papeles y el señor tenga que archivar papeles, en la realidad informática actual es absolutamente insólito. Y nosotros nos llenamos de papeles. Basta ir a tener la experiencia, por ejemplo, una vez con Javier Lorente en Nueva York, estábamos en un juzgado concursal y lo más impactante, no había papeles. Nosotros acá presentamos un concurso, empieza a tramitar, ¿por qué cuerpo va? 14. Y una cosa es tremenda, asusta per se. Y los sistemas negociales flexibles tienen la particularidad que solamente entran en la reestructuración aquellos acreedores a los cuales efectivamente se les debe. No a la universalidad, porque nosotros, ¿cuál es la realidad nuestra? Y ustedes la conocen perfectamente bien. Nosotros presentamos en concurso, denunciamos a todos los acreedores y denunciamos a los acreedores que salen del listado como digo yo, del tango gestión. Que al otro día ya gran parte están pagos esos créditos, ya no existen más. Porque una empresa que debe 150 millones de pesos, señores, no debe 800 pesos de fotocopia. Los 800 pesos es una cuestión mecánica. Tenemos que hacer como si siguieron en los APEs, que agarramos y únicamente reestructuramos la deuda de ¿qué? De las compañías, de los acreedores a los que efectivamente se les debía. El resto de los acreedores se les paga de acuerdo a sus títulos y ya está.
En este sentido me parece que ahí es donde tenemos que trabajar. Y la otra cosa importante es que los sistemas de gestión del problema tienen que ser muy adaptativos al tipo de empresa. Yo puedo tener una empresa que debe 150 millones de pesos, tiene 30 acreedores y tiene 20 empleados, vamos a decirlo así. Y yo tengo 3 concursos iguales, y los activos y los pasivos iguales. Pero una es una empresa de computación, la otra es una empresa metalúrgica en la provincia de Buenos Aires y la tercera es una empresa que vende gaseosas. ¿Es el mismo concurso? No. Son 3 realidades empresarias absolutamente distintas que tienen problemáticas de solución totalmente distintas. No es lo mismo solucionar, así el pasivo, los acreedores, así se llamen iguales. No es lo mismo. Tenemos que buscar un sistema mucho más flexible. Nosotros estamos trabados en base ¿a qué? A esos requisitos formales que prácticamente no se pueden discutir. Entonces, ¿cómo podemos hacer para simplificar la tramitación? Informatizar. Es más fácil hacer un sistema informatizado, distribuirlo en todo el país e implantarlo que entrar a crear juzgados, designar jueces, todo el tema de consejo de la magistratura. Cuando nosotros empezamos a hacer toda esa estructura nos va a llevar una cantidad de tiempo enorme, con una particularidad. En Capital Federal se habla habitualmente, bueno, los jueces, sí, porque son jueces comerciales, pero ustedes en la provincia son civiles y comerciales. Y si vamos a otras provincias, son civiles, comerciales, laborales y algunos de minas. Entonces, este conjunto de factores, yo tengo que buscarle un sistema muy simplificado que le permita rápidamente al juzgado ser expeditivo. ¿Para qué? Para ahorrarle tiempos en la reestructuración al deudor con los acreedores, porque ellos necesitan esto. Y el control judicial tiene que ser el necesario para resolver problemas crediticios, ¿sí? Para homologar, para resolver conflictos específicos, pero no para recibir el oficio de contestación del banco del Pirulo, que ni sabemos que si existe, téngase presente. Ese tipo de ritualismo que ya no tiene más sentido porque operativamente la sociedad actual no funciona de esa manera. Informatizar esto nos llevaría, calculo que no más de 60 días. Sería, yo digo, un solo sistema, la ley es nacional, se distribuye en todo el país y todos los juzgados trabajan de esta manera. El sistema funcionaría con una presentación que se haría por formulario, se dispara un automatic stay por 90 días y si es necesario por la complejidad, etcétera, otros 90 días. Y el sistema termina ahí. Y cuando hay conflictos sobre acreedores que no se pueden, créditos que no se pueden resolver, ¿cómo hacemos? Una audiencia con el juez, con el acreedor que tiene problema, el juzgado designó un síndico cuando habilitó el sistema y se resuelve el crédito. ¿De quiénes? De únicamente de esos. No todos los acreedores, vamos, todos los legajos, los informes, las impugnaciones. Todo eso ya tenemos que ir modificando los comportamientos que tenemos. Hay algunos aspectos que sí me parecen importantes señalar. Y es lo que yo denominaría los principios que rigen la negociación, porque este sí que es un aspecto importante. Estos sistemas funcionan en la medida en que haya buena fe, en que haya un esfuerzo compartido, y no puede haber abuso de posición dominante de ningún acreedor alegando privilegios para excepcionarse. Ejemplo, fisco. El fisco tiene que participar en las negociaciones como otro acreedor.
este sistema de establecer moratorias con condiciones sobreabundantes a su favor, yo diría incluso absolutamente inconstitucionales, para beneficiar al fisco, me parece que nos hemos equivocado. Esto no se puede permitir. El Código Civil hoy, en el artículo 11, es clarísimo. Tiene que haber un esfuerzo compartido entre las partes, o sea, ambas partes saben que tienen que resignar algo. Y el proyecto prevé la posibilidad de un otorgamiento de lo que se llama un fresh money, es decir, la posibilidad de ¿qué? De ponerle recursos y que estos recursos nuevos puedan cobrar con un poco más de celeridad que el resto de los acreedores. ¿Y cómo termina el sistema? Bueno, si hay homologación, si hay unanimidad, perdón, por ahí las partes deciden no homologarlo porque no lo necesitan. Si hay unanimidad y obtuvieron las mayorías del APE, pueden hacer un APE directamente. Y si no hay unanimidad y no tiene mayoría, se concursa. Y el procedimiento terminó ahí. Quiero acá detenerme un minuto en un comentario que hizo ayer el doctor Rulión. Adolfo, una exposición que me pareció muy interesante, hizo referencia a un proyecto que habíamos trabajado junto con Rivera y Alegría, y él por supuesto como asesor en ese momento estaba, que se llamó PREA, Programa de Reestructuración Empresario Abreviado. Ese proyecto se hizo y en el año 2002, ya no me acuerdo exactamente, dice 2002, 2003, el proyecto quedó, digamos, suspendido porque había arrancado el funcionamiento del APE y se consideró por parte de las autoridades gubernamentales no necesario poner en ese momento otro instituto que reformase, ya veníamos de 2 reformas antes, ¿no? Bueno, lo que se llama ahora procedimiento de reestructuración empresarial simplificada, yo lo tomé en parte de ese proyecto, pero cambié algunas cosas como en aquel momento, como explicó Adolfo, había un organismo vinculado a la bolsa, una institución comercial de mucho prestigio para llevar adelante el procedimiento. A mí me parece que en la Argentina hay que hacerlo con un juez. Nos ahorra muchas discusiones que si no tendríamos en nuestro país. Se puso un negociador, yo había pensado en un momento que interviniese un mediador, pero no en todas las jurisdicciones del país hay mediadores. Hay mediadores, pero por ejemplo en derecho de familia. No le voy a, pobre, una persona que está dedicada a un tema de divorcio, no le voy a meter en un conflicto concursal. Entonces por eso se puso el concepto de el negociador. Se puso un síndico que lo designa el juzgado directamente para que junto con el negociador vayan resolviendo los conflictos que se vayan presentando de acreedores. Se hace una audiencia en la cual fijan las primeras reglas, concurren los acreedores que quieren participar y se empieza a avanzar. Y tienen la obligación de informar quincenalmente al juzgado cómo avanza digamos, el avance de las negociaciones. Si las negociaciones no avanzan, el procedimiento se lo tiene por desistido. Eso es para no mantener procedimientos abiertos in eternum. Y que alguien lo tome como una especie de espera automática, me presento y bueno, y no hacemos nada. Al estilo bastante parecido al de los Estados Unidos. Bueno, quiero terminar estos minutos que me han dado, seguramente excedido, pido disculpas, con una reflexión final que me pareció muy interesante porque tiene mucho que ver con mi persona y con el modo de pensar que yo tengo en muchas cosas. Y es una frase, es un diálogo final que está en el libro de Humberto Eco, El nombre de la rosa. El libro termina diciendo más o menos esto. ¿Dónde está mi ciencia? He sido un testarudo. He perseguido un simulacro de orden
donde debía saber muy bien que no existe orden en el universo. El orden que imagina nuestra mente es como una red o una escalera que se construye para llegar hasta algo. Pero después hay que arrojar la escalera porque se descubre que aunque haya servido, carecía de sentido. Simplemente esto es un proyecto, sujeto al debate, sujeto a la corrección, y no es la verdad de nadie. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Buenísimo. Bueno. Comparto con todos un tema que lamentamos la ausencia de el amigo Marcela Guevar, pero por un tema de salud de él no va a poder estar, así que estaba anunciado para cerrar el panel y va a hablar sobre soluciones solidarias para una insolvencia generalizada. Si recupera la salud, le dije la posibilidad de que nos mande su conferencia grabada, como había algún expositor en el día de ayer, y después, bueno, vemos si podemos subirla a la página. Así que, bueno, lamentamos porque por un problema de salud no lo tenemos presente. Quiero compartir una pregunta a todo el panel, mientras Ayelé me ayuda si hay preguntas en el chat. 1 minuto a cada uno. De todo esto que ustedes proponen, obviamente, y Juan, sobre todo vos que estabas trabajando en el proyecto de reforma, la pregunta sería, ¿consideran que desde el punto de vista político, que acá dependemos también de una decisión política, el Congreso Nacional hoy va a sacar esto rápidamente o va a quedar ahí eternamente en reuniones de comisión? Comparto la pregunta para los tres. A ver, si me preguntás a mí, la verdad te diría que tiene la necesidad, porque si las cosas pintan como los economistas dicen, tribunales va a colapsar, digamos. O sea, esto. Y yo cuando hice el servicio militar allá lejos hace tiempo, tuve un sargento de infantería que me dijo una frase muy célebre que ha guiado mi vida. En la vida lo que no entra por la cabeza entra por los pies, decía él. Y la verdad es, si no entendemos el problema que tenemos y creemos que lo vamos a solucionar con una moratoria, me parece que no vamos a vamos a agravar el problema. Ahora, ¿qué es lo que se va a querer hacer? Yo he visto muchos proyectos y he visto muchas ideas, hay de todo. No voy a opinar, pero hay de todo. Nada más. Yo creo que este año, que va a ser muy complicado, porque me parece que la pandemia va a postergar todas las eventuales decisiones que se puedan tomar legislativamente hasta casi fin de año, yo diría que no vamos a tener posibilidades de proyectos de reforma para ser tratados en el Congreso hasta 2021. Soy de la misma opinión, ¿eh? Yo creo que este año 2020 se va a consumir en la pandemia, evolución de la pandemia y terminación del año. No sé si los efectos de la pandemia nos van a acompañar por 10, 12 años más, pero por lo menos el año que viene, por ahí tenemos la suerte de que alguno de estos proyectos alcance tratamiento legislativo y podamos ir ayornando la legislación de la emergencia, especialmente la legislación de esta emergencia, que como bien dice Juan Anich, no tiene ningún parecido con emergencias anteriores. Con la gripe española la gente salía a caminar, en la crisis de fin de siglo podíamos ir a caminar, podíamos trabajar, y tiene razón también lo que dice, lo que pasaría con los tribunales. Mi estudio ha iniciado una serie de concursos en estos tiempos y hay juzgados en los cuales demoran 21 o 22 días en el primer despacho por simplemente una razón. El personal de más de 60 años está con licencia y son juzgados viejos, donde predomina la gente de alta edad o factores de riesgo o señoras embarazadas. Y eh, produce
Horacio está con mucha problemas de cerveza audio. artesanal. ¿Hay problemas de audio? Debe ser mi internet que es inestable. ¿Ahora se escucha? Sí. Sí. Cortado. Hay que ir a tribunales, y tribunales no va a poder estar siempre para nosotros. Hay que tener en cuenta eso. Por eso los mecanismos anticipatorios, tipo conciliación, mediación, que vayan acompañando el proceso, inclusive la actuación virtual que nos proponen Se fue de nuevo. el conciliador, si no hay mediador, me parece que es una buena solución. Vamos a tener, que la vamos a tener sin lugar a ninguna duda. Helen, ¿me ayudás con alguna pregunta? Así que Hay el tribunal va a estar una que explotado. está dirigida para todos y pregunta a quién o a quiénes no conviene la simplificación del proceso. ¿Se escuchó bien? ¿A quiénes no les conviene? A ver, yo creo que es un problema de hábitos. Estamos habituados a trabajar de determinada manera. Yo pongo el ejemplo que ponía recién Horacio. Juzgado por ahí que tiene empleados de muchos años, acostumbrados a ya trabajar con una mecánica. Venimos ahora a cambiarle las reglas y hay una natural resistencia al cambio. Es decir, para nosotros ha sido un desafío el Zoom, digamos las cosas como son. Y el otro día mi nieta, que tiene 6 años, me dijo, abuelo, tenés que entrenar más rápido el dedo. Me dijo, el dedo. ¿Por qué? Porque ella es más rápida con la computadora. Y yo digo, ella que tiene 6 años, vamos a suponer que tenga la desgracia de estudiar Derecho a los 26. Mi nieta, a los 26. ¿Ustedes creen que usted le va a decir, vaya por el sello de agua? Olvidemos, no va a existir más eso. O sea que en realidad, en algún momento, estas cosas nos superan no porque no queramos, sino porque nos superan per se. Esa es mi idea, ¿no? Horacio, ibas a decir algo, pero se cortó. No, que de nuevo voy a coincidir con el doctor Anich. Además hay que crear el hábito de trabajar de una manera remota, pero presente, porque es en tiempo inmediato. No es que mando la carta y espero que llegue. La respuesta es inmediata. Fíjense ustedes cómo hemos modificado, merced a lo informático, la inhibición del fallido. La ordena directamente el juzgado y la hace el juzgado. Yo diría, ¿me oyen a mí? Lo hace a los acreedores. Así que me parece que eso va a venir en auxilio nuestro. Y sí, es cierto, mi nieta me llama por el teléfono y se comunica por la computadora y yo tengo que pedirle a mis hijos que me ayuden a cómo manejarla. Es así. La próxima generación va a tener otros ritmos y va a trabajar distinto. Doctor Scuti iba a decir algo. Sí, pero no, ¿ahí se oye? Ahí sí, perfecto. Sí. Yo comparto todo lo que se dijo, pero insisto que este año tiene que ser un año de meditación, intercambiar posiciones vía mail, que es la forma que tenemos para estar en contacto, y después de esta meditación, el año que viene, introducir proyectos de reforma que ingresen al Congreso o al Poder Ejecutivo para hacer desaparecer las dificultades que tenemos en este momento. Nada más. Carlos, habría que empezar el otro panel que ya empieza y termina a la 1. Correcto, impecable, estamos con el horario casi impecable. Bueno, les agradezco a los 3 panelistas, un lujo las exposiciones, muchísimas gracias. Vuelvo a lamentar el tema de Marcelo Guevar, que transmite su preocupación por no haber estado, pero bueno, el tema de salud a veces juega estos imponderables, así que está más que disculpado. Bueno,
cerramos el panel, agradecido a los 3 expositores. Paso la posta. Muchas gracias. Muchas gracias. Y por supuesto, quedan invitados a seguir participando del Congreso, obviamente. Por No sé supuesto. quién Muchas toma la gracias. posta ahora. Acá, Martín. yo, Carlos. Ah, bien, Martín. Estás, Me vos estás con pude problemas conectar, de que- energía eléctrica también. ¿Estás bien ahora? Estoy con un corte programado desde las 9 de la mañana